queridos hermanos de la Iglesia Vida Nueva, Anexo Santiago del Estero. Estamos una vez más aquí preparados para abrir las Escrituras, poder orar, poder entender lo que el Señor nos ha dejado aquí escrito, para poder aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Y continuar madurando en la fe, en esta carrera cristiana. Y como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Filipenses expositivamente y estamos en el capítulo 1. Vamos a estudiar en este día desde el versículo 22 en adelante hasta el versículo 30. Y para ello vamos a leerlo completo al pasaje y luego vamos a volver versículo por versículo entendiendo la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar. ¿Qué le parece? Acompáñenme en oración. Vamos a buscar a Dios. Vamos a pedirle que Él bendiga su palabra. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo donde podemos abrir tu palabra con libertad, con amor, con el deseo de poder conocerte, de poder encontrarte y de que tú nos hables, Señor. Queremos reconocer nuestra necesidad de escucharte. Anhelamos oírte. Por ello te pedimos que bendigas tu palabra para que podamos entenderla, interpretarla y poder aplicarla a nuestras vidas. Anhelamos que Cristo sea formado en nosotros. Anhelamos que podamos continuar madurando en nuestra vida espiritual. Señor, aplícala en nuestros corazones. Queremos cambiar, queremos mejorar nuestra forma de vivir, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Queremos caminar en tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, versículo 22 dice: Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Como ustedes saben, hermanos, en los sermones anteriores estuvimos estudiando detalladamente la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo. No era una situación fácil, no era una situación como la que usted y como la que yo estamos viviendo hoy aquí en Santiago del Estero. De hecho, el apóstol Pablo estaba preso en condiciones deplorables, en condiciones que no son humanamente aceptables. Y allí se encontraba él, por un lado, deseando partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero había algo en el corazón del apóstol que le pesaba. Y aquí volvemos a leer el versículo 22. Dice: Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Yo quisiera titularle
a estos versículos que vamos a leer, el corazón de pastor. Verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El corazón de pastor. Usted sabe, Pablo manifiesta, dice, que está puesto en estrecho, es decir, ante dos situaciones buenas en su vida. Por un lado, morir por causa de Cristo. Recordemos que él estaba preso no por algún delito que él haya cometido, sino por predicar a Cristo. Estaba encarcelado injustamente por su fe. Por un lado, sabía que podía pagar con su vida su fe, es decir, morir por Cristo y partir a la patria celestial, estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Pero por otro lado, y esto es lo que a él lo pone en estrecho, como dice en su expresión, es quedar en la tierra para seguir trabajando para la iglesia. Noten lo que dice, no sé qué escoger, verso 22 al final. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él reconoce que seguir con vida, seguir en esta tierra, trabajando en la obra, era más necesario. Ahora pensemos, hermanos, imagínese que usted está en esa situación. Lógicamente, si pensamos que podemos llegar a morir por causa del Señor, por causa de nuestra fe, estar con Cristo es algo que no podríamos expresar, las palabras no nos alcanzarían para expresar lo perfecto de esa situación. Pablo dice, estar con Cristo es muchísimo mejor, verso 23. Pero el verso 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa, perdón, por causa de vosotros. Yo creo que si alguno de nosotros estuviésemos en la situación del apóstol Pablo y sabemos que podríamos llegar a morir y estar con Cristo, anhelaríamos eso y estar con Él. Que los sufrimientos se terminen, que la persecución se termine, que la difamación se termine, porque estar con Cristo es lo que más anhelamos. Pero he aquí el sentido de amor, de responsabilidad, de alimento que tiene un pastor. ¿Qué dice el pastor? ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Teniendo la posibilidad de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, también veo que es más necesario quedar en la tierra por causa de vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Es la iglesia. Por causa de vosotros. Dice el verso 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Qué amor la del apóstol Pablo. Pudiendo partir y estar con el Señor, prefiere quedarse a seguir sufriendo por amor a la iglesia. Y ese es el corazón de pastor que yo quisiera que en esta hora, hermanos, podamos reconocer. Pablo manifiesta su convicción personal. Él dice, sé que quedaré para vuestro provecho o progreso y gozo. Pablo deseaba, anhelaba continuar vivo.
para continuar trabajando en favor de la iglesia, para que el evangelio no se detenga. Él dice en la escritura, para que vuestro provecho o progreso, y ustedes saben que cuando él menciona esto, alude a un ejército que se va abriendo camino sin importar los obstáculos. Así es el Evangelio, así es la iglesia de Cristo, que cuando fue perseguida, cuando fue calumniada, cuando fue muertos, muchos creyentes que fueron presos y fueron ejecutados, la iglesia nunca se detuvo y continuó esparciéndose y se continuó esparciendo el Evangelio de salvación. Pero podemos notar cuán importante era la iglesia para Pablo. Y déjeme llevar este pensamiento a la actualidad. Usted puede percibir en el corazón de su pastor cuán importante es la iglesia para él. ¿Cuán importantes son nuestros pastores, nuestros líderes, aquellos que nos enseñan las escrituras, que velan por nuestra vida espiritual, que velan por nuestras necesidades? Querido hermano, nosotros no lo sabemos, pero nuestros pastores lloran lágrimas que solo Dios ve. Ellos sufren por las ovejas del Señor que están descarriadas. Ellos luchan en su corazón como nosotros, con diferentes tentaciones de su propia carne, con pruebas, con situaciones que el mismo enemigo trae a sus vidas, pues son humanos, son iguales que nosotros. Pero quizás lo que no vemos es todo el trabajo que ellos tienen en estudiar la escritura con devoción, con reverencia, con temor. Estudiarla hasta poder entenderla, poder aplicarla a sus propias vidas y recién poder enseñarlas. Muchos de ellos son bivocacionales, ¿no? Tienen su trabajo por el cual logran un sustento para sus vidas y sus familias, y por otro lado están sirviendo al Señor. Tienen sus propios problemas, las propias necesidades de su propia familia, pero también están atendiendo necesidades y problemas de otros hermanos de la iglesia. Muchos de ellos las 24 horas del día se les queda corto y trabajan hasta altas horas de la noche estudiando la palabra, orando por usted y por mí, para poder también ser de bendición y de beneficio para la iglesia. Qué precioso todo este ministerio pastoral. No menosprecie, querido hermano, querida hermana, a su pastor. Si le quiere buscar defectos, los va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque ellos son igual que usted e igual que yo. Son de carne y hueso. Y tienen pecados, ellos también luchan con su pecado y con su carne. Antes de levantar su dedo y menospreciarle, yo le invito a que ore por ellos. Pero ahora sí, aquellos hermanos que me están escuchando y que están pastoreando y que enseñan las escrituras y que están permanentemente realizando actos de amor para con la iglesia, permítanme que les lea una palabra de aliento. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos
de la grey. Y aquí la promesa. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Querido siervo que me estás escuchando, toma con fuerza el arado que te dio el Señor y continúa sirviéndole con amor y con esfuerzo para beneficio de la iglesia, pues cuando aparezca el príncipe de los pastores, usted, querido hermano, va a obtener su recompensa. Qué precioso pensar esto, ¿no? Me emociona pensar que cuando nuestro amado Salvador regrese, Él no va a quedar debiéndole nada a nadie. El mismo Señor dijo que aquel que tan solamente alcanza un vaso de agua a un discípulo, solo porque es discípulo, no perderá su recompensa. Así que, querida iglesia, les animo. Recuerdo un pastor que el Señor puso en mi vida, ya falleció. Él me solía animar y me decía: Mauricio, mirá la recompensa. El Señor va a recompensar nuestro esfuerzo. Y esto quiero decirle en esta hora, querido hermano. Continúe sirviéndole al Señor con amor, con humildad, buscando no el bien propio, sino el bien de los demás. Porque el Señor no olvidará su esfuerzo y le recompensará. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos es ciertamente indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Otra preocupación del corazón de pastor, ¿no? Pablo anhelaba que los filipenses se comporten como es digno del Evangelio. Así dice la palabra, que os comportéis como es digno del Evangelio. Hermanos, nosotros los creyentes debemos vivir de manera consecuente con lo que creemos. Por ejemplo, si hemos sido perdonados por Dios, ¿qué se espera de un creyente? Que también sepa perdonar. Si hemos gustado del amor de Dios, ¿qué se espera de un cristiano? Que también ame a los demás. ¿No es algo consecuente esto? Yo no puedo predicar un evangelio de perdón y de amor, pero en mi vida no perdono ni amo. Es una incongruencia. No podemos vivir como vive el incrédulo, el impío, y decir que somos de Cristo. Ahora, hay personas que separan sus vidas, ¿no? Y dicen, mi vida en la iglesia es una cosa, y en mi casa, en el trabajo, en mis estudios, es otra. No, hermanos, no caigamos en ese pecado, porque eso es hipocresía. Usted no puede creer, no puede cantar canciones que hablan del Evangelio, canciones que hablan de la gloria del Señor, pero después usted en su casa es otra cosa, o usted en su negocio es otra cosa. Maltrata a sus empleados, no le paga lo que corresponde, evade impuestos, busca la manera de sacar ventaja de los demás. Yo no puedo el domingo cantar del Evangelio, gloriarme en el Señor y el lunes ser un mal empleado. Ir y no trabajar como mi patrón o lo que la persona o la empresa que me emplea se requiere de mí. ¿Se entiende? Yo no puedo cantar del perdón, del amor, de la gloria del Señor y estar peleado con mis hermanos de la iglesia. Eso es algo
incongruente, eso es hipocresía. Pues aquellos que dividen sus vidas en una vida secular y en una vida eclesial son hipócritas. Sé que esta palabra es chocante y duele, pero es la realidad. Y quizás usted en su vida es un hipócrita. Y quizás yo en mi vida he sido un hipócrita. Pero hermanos, en esta hora estamos escuchando la palabra del Señor para cambiar. No podemos vivir, no podemos ser una moneda con dos caras. Una cara cristiana y una cara impía. No, esto es hipocresía. Nuestra conducta más bien debe ser un adorno para la doctrina de Cristo. Vamos al libro de Tito capítulo 2 y vamos a leer allí un pasaje. Libro de Tito capítulo 2, versículo 10. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Me encanta esta expresión de la Escritura. Querido hermano, querida hermana, mi vida y su vida deben ser adornos para el Evangelio. El impío debe escuchar lo que predicamos, pero debe verlo en nuestras vidas. Qué desafío, ¿no? Pero usted sabe, es posible lograrlo, pues el Señor nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Usted puede vivir una vida en santidad. Y yo puedo vivir una vida en santidad. Además de que debemos comportarnos como es digno del Evangelio, también el apóstol les pide o espera de los filipenses oír que ellos continúan firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y noten aquí la repetición de dos términos. Firmes en un mismo espíritu, unidad, combatiendo como unánimes por la fe del Evangelio. Pablo les pide a los filipenses que actúen en pro de la unidad. Mire, no basta con no causar divisiones, eso se cae de maduro. Un creyente no puede estar dividiendo el cuerpo de Cristo, sino que además de evitar causar divisiones, debemos promover la unidad. Y note cómo usa este término bélico el apóstol. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Y sabe a qué me recuerda? Me recuerda la historia de Nehemías. ¿Recuerda cuando estaban reconstruyendo el muro? Los pueblos vecinos que se burlaban de ellos, que les decían de que no iban a poder hacer semejante tarea. En un momento empezaron a notar que sí podían hacerlo. Y aquellos obreros que estaban trabajando en una mano, y vamos a decirlo con estas palabras sencillas, tenían las herramientas, la cuchara de albañil, el balde, la pala, el pico con el que trabajaban, y en la otra tenían la espada para defenderse en caso de que estos enemigos quieran atacar y sabotear la obra que ellos estaban haciendo. Pues así, hermanos, debemos combatir unánimes por la fe. Miren lo que dice el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. En otras palabras, no debemos temer a los que se oponen al Evangelio. Perdón.
No debemos dejarnos intimidar por los que se oponen al Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el que se opone al Evangelio se perderá y será destruido. El que se opone al Evangelio es un enemigo de Dios y será destruido por el mismo Dios. Para terminar, verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y note cómo dice este pasaje, el verso 29, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y aquí encuentro la gran diferencia con el falso evangelio de la prosperidad. ¿Qué dice este falso evangelio? Que usted debe buscar a Cristo, debe acercarse a Cristo para que todos sus problemas se solucionen. De hecho, hay un lugar que se llama Pare de Sufrir. Venga Cristo, usted está enfermo, está enferma, Cristo le va a sanar. Venga Cristo, usted tiene problemas económicos, Cristo le va a solucionar. Esto no está diciendo la Escritura, hermanos. Justamente lo que dice la Escritura es lo inverso a esto. Dice, os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Mire, querido hermano, querida hermana, todo creyente que resuelva en su vida seguir a Cristo de una manera fiel y sin negociar la verdad de la Escritura, va a tener que padecer por causa de Cristo. Va a tener que padecer persecución de los de afuera, del impío, pero también de los de adentro, de otros creyentes. Va a tener que padecer calumnias, murmuraciones, mentiras, difamaciones de parte de los de afuera, que es esperable, pero también de parte de los de adentro. Pero quisiera volver al inicio de este versículo y resaltar cómo inicia. Os es concedido, queridos hermanos, sufrir por Cristo, padecer por Cristo, es una bendición que es concedida por Dios para sus obreros fieles. Para el infiel no. Aquel que es gris, el que no es ni blanco ni negro, ese pasa por desapercibido y posiblemente vive una vida semi-tranquila en la tierra, pero en el cielo no tendrá recompensa. Mas aquel que pone la mano en el arado y no mira hacia atrás, que obedece a su jefe y capitán, el Señor Jesús, y se somete a lo que dice la Escritura y enseña solo la Escritura y nada más que la Escritura, ese sí va a padecer persecución, como ya les dije, de los de afuera, pero también de los de adentro. Va a ser difamado por los de afuera, pero también por los de adentro. Y déjeme decirle algo, ese siervo, esa sierva, sí recibirá una recompensa. Así que querido hermano, querida hermana, no se deje intimidar por la oposición que hay, porque esa oposición termina siendo una bendición para nosotros los creyentes. Podríamos decir que el hecho que se nos conceda sufrir por Cristo es gracia del Señor. Pero hay que hacer una aclaración aquí, hermanos, también. Es necesario. Estos dos versículos hablan de padecer por Cristo, no por mi pecado. Ahora, si yo soy un hijo desobediente,
y ando por la vida estafando a las personas, lógicamente voy a encontrar oposición. Y muchos se van a levantar en mi contra, pero se van a levantar en mi contra por mi pecado, por mis acciones. No se van a levantar en mi contra por mis creencias. Entonces no confundamos, si usted o yo estoy pasando por oposición, debo pensar si esa difamación, si esa oposición, si esa persecución, si esa injusticia que yo estoy sufriendo es verdaderamente por causa de Cristo o es por causa de mi propio pecado, que se traduce en hechos, en palabras, en situaciones que lastiman y dañan a los demás. Hermanos, si yo tengo un carácter insufrible, no puedo decir que estoy siendo despreciado por causa de Cristo. En realidad, puedo estar siendo despreciado, pero por mi mal carácter. Sin embargo, la palabra dice que vuestra gentileza sea conocida por todos. Así que un creyente con mal carácter no debería existir o deberíamos estar trabajando en ello. Entonces quisiera que a través de estos ejemplos que por ahí son graciosos, pero son claros, nos ilustran bien, podamos tener sabiduría y no autoengañarnos, porque por ahí, por nuestros propios pecados sufrimos persecución y decimos, no, por causa de Cristo estoy padeciendo. No, no se deje engañar, no se autoengañe, no sea hipócrita. Usted está sufriendo por su propio pecado, no por causa de Cristo. Continuemos. Y ya vamos terminando, hermanos. Verso 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Miren, hermanos, los filipenses habían visto trabajar a Pablo y a Silas cuando estuvieron allá, en su ciudad. Los vieron encarcelados por causa del Evangelio. Y qué precioso es que nuestros pastores, que nuestros líderes vayan al frente nuestro abriendo camino. ¿Vio las películas cuando están explorando y va el líder de la exploración, machete en mano, cortando los árboles, las ramas, perdón, cortando los árboles, las ramas, abriendo un nuevo camino para todo el grupo que viene por atrás? Qué precioso que es ver a nuestros pastores hacer lo mismo en el área espiritual. Qué precioso es salir a predicar y que nuestros pastores estén allí primeros. Yo lo he podido vivir con nuestro querido pastor Ismael. ¿Cuántas veces han venido aquí a Santiago a visitarnos, a estar con nosotros, a ver la obra, cómo está siendo administrada? Y cuando salimos a predicar es uno de los primeros en ir y en estar y en hablar con la gente y compartirles el Evangelio. Qué precioso, qué buen ejemplo. Y así también déjeme decirle a los varones que me están escuchando y que tienen familia, que nosotros, hermanos, somos los pastores de nuestro hogar. Y nuestra familia debe ver en nosotros la ilustración que acabo de decir. Que somos aquellos que tiramos el carro, por decirlo en un argentinismo. Que somos aquellos que lideramos la vida espiritual de nuestra familia. Que invitamos siempre a nuestra familia a orar, a leer las escrituras. Que estamos velando por el crecimiento espiritual de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y ay de nosotros, hermanos, si somos perezosos en esta área. El Señor nos demandará. El Señor nos demandará. Y no es poca cosa. Porque usted cuando esté delante del Señor, cuando yo esté delante del Señor, usted no va a poder inventar una excusa que lo absuelva de culpa. Porque el Señor todo lo conoce.
Así que quiero darle esta palabra de advertencia para que usted y yo podamos arrepentirnos y podamos buscar al Señor y tener la diligencia suficiente para ser verdaderos hombres, verdaderos líderes espirituales de nuestras familias y trabajar en ello. Amén. Vamos a hacer dos aplicaciones, hermanos, para terminar. En primer lugar, habíamos visto el corazón del apóstol, el corazón del pastor, ese gran amor por la iglesia. Y le hago esta pregunta: ¿tiene usted un corazón entregado, lleno de amor por la iglesia del Señor? Déjeme decirle que usted no puede amar a Cristo y despreciar su iglesia. No se puede. Primero, porque la iglesia es la causa y razón del amor y la muerte de Cristo. Vamos a Efesios 5:2 y vamos a leerlo. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Podríamos hacernos esta pregunta: ¿quiénes son esos nosotros de los que habla el apóstol a la iglesia de Éfeso? Pues la iglesia. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por la iglesia. ¿Se da cuenta cuán importante es la iglesia para Cristo? Es tan importante que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces usted no puede decir que ama a Cristo, pero desprecia a su iglesia. Por allí hay algunos que creen que pueden vivir vidas cristianas aceptables por Dios, separados de una iglesia. Eso no se puede. Esas personas están engañadas y casi siempre son soberbias y orgullosas. No aceptan a nadie sobre ellos. No pueden ponerse bajo sujeción de otro hombre. Ellos deben ser los líderes, y no. No puedes amar a Cristo y despreciar su iglesia. Pero también, en segundo lugar, porque el amor por la iglesia es una prueba de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Verdaderamente somos salvos. Vamos a buscar primera de Juan 3:14. Dice la palabra del Señor. A ver, primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Vamos de vuelta? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. ¿En qué? En que hemos repetido una oración. ¿Dice así el versículo? Primera de Juan 3:14. No. ¿En qué? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es el fruto que se espera en una persona que ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual? Allí lo dice. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No se engañe, querido oyente. Si usted dice que Dios le salvó y usted no ama a sus hermanos, no ama a la iglesia de Cristo, usted no es salvo. No, pero yo repetí la oración. Mire, aquí no se está hablando de repetir una oración. La Escritura está diciendo que si el fruto del amor no está en usted, usted nunca fue regenerado, nunca nació de nuevo, Dios nunca le salvó. Puede haber repetido miles de oraciones, puede haber levantado sus manos, las dos manos, puede haber llorado, puede haber pasado al frente cuando el predicador le invitó a pasar. Pero si no hay amor en su vida, usted no es cristiano, no es cristiana. Es duro lo que le estoy diciendo, pero es la realidad.
El amor por la iglesia es una prueba de que hemos nacido de nuevo verdaderamente. Es más, el amor por la iglesia es algo que debería surgir naturalmente después que Dios nos salvó. ¿Se acuerda de Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9? Después léalo usted en su estudio personal. Usted va a ver que va Saulo camino a Damasco enfurecido a buscar a los cristianos que estaban allí en aquella ciudad y traerlos presos a Jerusalén. La historia nos dice de que yendo cerca de la ciudad, el Señor Jesús se le aparece a Saulo. Y Saulo cree en el Señor. Y usted note, volviendo al tema que hablábamos recién de las oraciones, que Saulo fue salvo aquel día sin repetir ninguna oración. Lea el pasaje y nótelo. Saulo fue regenerado en aquel lugar, en aquel momento, por la fe en Jesucristo. Porque Saulo conocía acerca del Mesías. Recuerde que él era un fariseo, que había sido instruido bajo los pies de uno de los mejores y más venerados maestros de aquella época, Gamaliel. Pero el tema está en que Saulo, luego de haber sido salvado por el Señor, dice el pasaje que enseguida buscaba juntarse con los cristianos. Enseguida buscaba juntarse con la iglesia. ¿Por qué? Porque su corazón había sido cambiado. Aquel hombre que odiaba a la iglesia, de pronto, de su interior, de su nuevo hombre, comenzó a surgir el amor por la iglesia y buscaba juntarse con ellos. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, como segunda aplicación, hermanos, ¿nuestro comportamiento es digno de un cristiano? Mi comportamiento en mi trabajo, en mi familia, en mi empresa, con mi patrón, con mi jefe, en la facultad, en la escuela, ¿es digna? ¿Mi comportamiento es digno de un cristiano? Bueno, si su respuesta es a veces o no, ¿qué está haciendo para cambiar? ¿Qué decisiones está tomando para comenzar verdaderamente a alumbrar? El mismo libro de Efesios que hemos leído recién, capítulo 4, verso 22, nos alienta a esto. Mire lo que dice. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, su antigua vida, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Precioso pasaje, hermanos, deberíamos aprenderlo de memoria. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo para verdaderamente alumbrar con mi testimonio? Mire, es tan lamentable a veces la vida que llevamos los creyentes, que si le preguntáramos al jefe de alguno de nosotros cómo somos como empleados,
Algunas veces van a decir que dejamos que desear. Esto no puede ser así, hermanos. Esto tiene que cambiar. Usted y yo debemos trabajar como para el Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Usted y yo debemos ser ejemplos en nuestro trabajo. Si se preguntara en nuestro barrio cómo somos, a nuestros vecinos, nuestros linderos, muchos vecinos hablarían mal quizás de nosotros y con razón. Quizás usted es un mal vecino, querido hermano. Debemos cambiar, esto no puede ser así. Y si somos empleadores, ¿qué dirían nuestros empleados de nosotros? ¿Les pagamos como corresponde? ¿Los tenemos en blanco? ¿Los tratamos bien? Qué tema, ¿no? Bueno, es tremendamente triste y vergonzoso que entre un empleador cristiano y un empleado cristiano se tenga que llegar a un juicio laboral. Pero sin embargo pasa. ¿Se da cuenta que debemos cambiar? ¿Se da cuenta que la iglesia tiene que cambiar? Por eso, hermanos, miremos nuestras vidas. Que en este día sea un día de reflexión, de meditación y de arrepentimiento. Hay muchos cristianos que en la facultad no se los conoce como cristianos. Se los conoce como por cualquier otra cosa, menos como cristianos. Y si dicen que son cristianos, con su comportamiento dicen todo lo contrario. Solamente nos resta volver a leer Efesios 4:22 y empezar a ver todos los pecados que allí el apóstol advierte que se dejen de cometer, y vamos a sentir con nuestras cabezas. Hermanos, nuestras vidas deben cambiar. Hoy el mundo señala a la iglesia y con razón, a veces destacan nuestros pecados. Yo quisiera que nosotros, hermanos, para los miembros de nuestra iglesia Vida Nueva, que nosotros no seamos aquellos que traigan vergüenza a la gloria de Cristo. Yo quisiera que nosotros seamos verdaderos cristianos que predican y después viven lo que predican. Así que para terminar quisiera que estemos orando y podamos encomendarnos al Señor y pedirles que nos ayude, pues sin su ayuda nos es difícil la carga. Oramos. Amado Dios, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias porque ella nos habla y cala profundo en nuestro corazón. Queremos en esta hora pedirte que limpies nuestro pecado. Pues Señor, queremos reconocer que a veces la oposición que tenemos no es por causa de nuestra fe, sino por nuestro propio pecado. A veces hemos traído, Señor, vergüenza a tu nombre. Amado Dios, a veces con nuestras acciones hemos opacado o hemos traído vergüenza a tu gloria. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Te pedimos ayuda, querido Dios, ayúdanos para poder vivir lo que predicamos, para poder ser verdaderamente la sal de la tierra, para poder ser aquella luz en medio de la oscuridad, de las tinieblas, de este mundo caído. Continúa obrando en nosotros, Señor, en nuestras familias, en nuestros roles como padres, esposos, esposas, en nuestra función dentro de la iglesia. Ayúdanos para hacer las cosas con excelencia para ti, para tu gloria, Señor, y no para la nuestra. Oramos en el nombre del Señor Jesús, confiando en que recibiremos la ayuda que necesitamos. Amén.